Ya, esta es la ayudantía 7, donde vamos a repasar un poco lo de energía, que vieron la clase anterior a la última, y también flujo uniforme. Son ejercicios bien puntuales, como específicos, que son bastante complejos, por así decirlo, eh, que veo difícil que los pregunten puntualmente de esta forma en la prueba, pero la forma de resolverlos sí o sí va a entrar en la prueba. Los ejercicios, las pruebas, como vieron en la prueba 1, son ejercicios bien completos, que incluye, como podían ver, tanto Bernoulli como bombas, y eh, puede incluir golpe ariete y distintas cosas, en el caso de tuberías. En esto los ejercicios son generalmente bien complejos, donde se incluye la parte de energía, se incluye la parte de flujo uniforme, eh, y calcular las distintas alturas y todo eso. Entonces los ejercicios estos son bien puntuales, puede ser que les preguntan cosas así un poco más complejas en talleres. Por eso les quiero mostrar este ejercicio sobre todo. Eh, no lo voy a desarrollar completo, les voy a mostrar un par de pasos y el resto les recomiendo que lo hagan ustedes. Y sobre todo si en el taller o alguna cosa les preguntan un ejercicio similar, revisen este, vean si lo pueden hacer y si lo hacen bien, entonces pueden hacer también el taller. Eh, Voy a repasar de nuevo un poco el número de Flood y lo de las alturas, las tres alturas importantes que tenemos en canales. Eh, bueno, en este caso vamos a ver flujo uniforme. Lo que había dicho es cuando nosotros tenemos longitudes muy largas de canal donde no hay ni una pared entre medio, una roca, un palo atravesado, algo que haga que se levante el agua o haya un cambio en el flujo. En estos tramos, la fricción, la energía que se pierde por fricción es igual a la energía que se gana por la diferencia, la pendiente que hay en el fondo. Entonces, la altura del agua, la pendiente superficial del agua es igual a la pendiente de fondo del canal. Eso es el flujo uniforme. Número de Flood, como había dicho, existen dos formas de ver si es que nuestro canal es subcrítico, supercrítico o flujo crítico. Una de ellas es utilizando la altura normal, con la altura, o sea, la altura real, que nosotros tenemos la altura real del agua. Generalmente se parte teniendo la altura real del agua. Más adelante vamos a ver ejercicios cómo se puede calcular esta, pero generalmente o tienes el caudal y el área, con eso puedes calcular la altura real, o se da directamente cuál es la altura real. Eh, Teniendo esta, se puede calcular el número de Flood con la fórmula que tenemos acá, donde la velocidad es el caudal partido en el área, gravedad, el diámetro hidráulico, como le había mostrado. Eh, y si Flood da mayor a 1, es súper crítico, es decir, tiene mucha velocidad para la altura, es decir, generalmente el agua es más poco profunda y va rápido. Flujo crítico es el límite, lo cual en la realidad no se da nunca y tampoco se diseña para eso porque es riesgoso. Y subcrítico, que es cuando el agua va muy lento, cuando está prácticamente estancado. Es decir, muy profundo y poca velocidad. Eh, bueno, teniendo esto, ¿por qué es tan importante diferenciar esto? O sea, esta es una forma de calcularlo. Lo otro era comparando la altura normal con la altura crítica. Eh, o la altura real con la altura crítica, que lo voy a mostrar de nuevo un poco más abajo. Pero ¿por qué es importante saber qué es subcrítico y supercrítico? Porque nosotros tenemos una condición que el flujo subcrítico, esto también es importante que ustedes lo sepan, porque lo vamos a usar más adelante mucho más, ahora solo lo voy a mostrar en la parte de energía, pero más adelante vamos a calcular el eje, o sea, la profundidad del agua, que eso se llama eje hidráulico, como la altura real del agua, con estas propiedades, que el flujo subcrítico se define por condiciones aguas abajo, y el flujo supercrítico se define por condiciones aguas arriba. Nosotros, como habíamos visto anteriormente, aguas abajo es hacia donde va el agua y aguas arriba es de donde viene el agua. ¿Y a qué se refiere con que se define por condiciones aguas arriba y condiciones aguas abajo? Para eso tengo un pequeño esquema que nosotros, aquí tengo, no sé si se alcanza a ver el color verde arriba, tenemos la línea punteada verde, que es nuestra altura normal, y tenemos nuestra línea roja, que es nuestra altura crítica. Lo mismo en el canal de abajo. Si no estuviese el muro,
tendríamos un flujo uniforme. Es decir, el agua, ya que es muy largo el canal, el agua, la altura real del agua va a ser igual a la altura normal. Es decir, la altura del agua va a ser igual a la línea verde, que la línea verde es la altura normal. Entonces, nosotros podemos interferir, si la línea verde, la altura normal, y el agua está por sobre la línea roja, entonces la altura crítica, el flujo es subcrítico. Lo de arriba es subcrítico, y lo de abajo, si nuestra altura real está debajo de nuestra altura crítica, es supercrítico. Esto, alta velocidad, poca profundidad, baja velocidad, mucha profundidad. Disculpa, ¿Sí? ¿puedes repetir esto? Es que no caché, me confundí cuando la real es baja, alta. ¿Puedes Ah, repetir? ya. Nosotros tenemos la altura real, que es la profundidad que tenemos del agua. Si esa altura, esa profundidad del agua es menor que la línea roja, que es nuestra altura crítica, entonces es súper crítico. Nuestra altura real va a ser bajita y va a ir súper rápido, porque va a estar debajo de la altura crítica. Entonces el agua va a ser poco profundo y rápido. En cambio, lo de arriba, nuestra profundidad del agua es mayor que la línea roja, es decir, mayor que la altura crítica, entonces la profundidad va a ser mucha y la velocidad va a ser baja. Por continuidad, obviamente, si es que tenemos una sección más chiquitita, el agua tiene que ir más rápido; si tenemos una sección más grande, el agua va a ir más lento. Una cosita más. Sí, Entonces, el ejemplo de arriba es subcrítico y el de abajo es supercrítico. justamente. Ya, vale. Entonces, las condiciones a que se refiere con que son afectadas por aguas arriba y aguas abajo, experimentalmente, lamentablemente no tenemos laboratorio para mostrar esto en el canal, pero cuando me lo van a tener que creer, o ustedes hacer un experimento, no sé, en la mano, pero cuando nosotros tenemos un flujo subcrítico, es decir, lento y profundo, nosotros, si ponemos una interferencia dentro de este canal, ponemos el dedo, por ejemplo, si es chiquitito, en el canal ponemos algún, no sé, eh, algo para que aumente el nivel del agua, lo que hace es aumentar el nivel del agua hacia atrás. Es decir, esta interferencia no sé si se alcanza a ver el mouse, pero arriba la compuerta esa, la línea negra, interfiere el agua, y lo que hace es que hacia atrás de esto, el canal, la profundidad del agua, la profundidad real va a aumentar, ¿ya? Y hacia aguas abajo no va a influir la profundidad. Es decir, si tenemos altura normal originalmente, esta compuerta solo va a afectar lo que, al ser flujo subcrítico, va a afectar hacia arriba, no hacia abajo. Eso lo pueden, en verdad, de forma experimental se puede ver. Si uno pone una compuerta, esta solo va a afectar la profundidad de aguas arriba, se va a empezar a acumular el agua y se va a llenar y va a aumentar la altura, y hacia abajo va a seguir con la misma profundidad, que va a ser la altura normal hacia abajo. A diferencia, cuando nosotros tenemos flujo supercrítico, si nosotros ponemos una compuerta, el agua va tan rápido que al chocar contra esta compuerta, tiene tanta energía, o sea, va tan rápido que va a pasar debajo de la compuerta y no va a afectar hacia atrás, porque es lo mismo que en las ondas, lo que he explicado. Cuando uno tira una piedra al agua en un lago, las ondas salen para todos los lados, y si es súper crítico, uno toca y se lleva las olas, porque en este caso también, cuando choca, esa energía de choque no es suficiente para levantar el nivel del agua, y lo que va a hacer es como arrastrarse todo el problema que ocurre ahí hacia abajo. No sé, es como, no sé, ustedes tienen que ver cómo se aprenden eso. Pero esta compuerta va a afectar el nivel del agua, la altura real del agua, que es la profundidad de lo azul, hacia abajo. Entonces, como ven, arriba, antes de la compuerta, la profundidad del agua es igual a la altura normal, ya que teníamos un flujo uniforme, y de la compuerta hacia abajo vamos a tener el agua por debajo de la altura normal. O si hubiese un palito, podría aumentar por sobre lo normal, pero no se va a afectar hacia atrás, solo se va a afectar hacia abajo, cuando es súper crítico. Una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta qué punto podría estar cerrada la compuerta? En el caso de abajo podría estar cerrada, creo que hay una forma de calcular eso. O Si sea, se cierra completamente, se acumularía. En la de arriba, si es que la compuerta pasa debajo de la altura crítica, tendríamos un flujo súper crítico hacia abajo, es decir, también influenciaría hacia abajo. Tendríamos arriba subcrítico y hacia abajo forzaría el agua que esté en supercrítico, por así decirlo.
Entonces tendríamos efecto para ambos lados. También lo vamos a ver más adelante. Porque, de hecho, un capítulo es con puertas. Ahí podemos analizar eso más específico. Lo mismo si uno pone algo que levante, como un palito abajo, una piedra, que levante el agua, también puede levantar hasta cierto punto. Si es que aquí levanta el agua por sobre la altura, sobre la línea roja, también va a haber un problema. Eso, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora solo para explicarle un poco qué se refiere con aguas arriba y aguas abajo, las condiciones. Ya. La otra fórmula es lo de Manning, que les había mostrado también anteriormente. Ahora les resumí de nuevo cómo calcular las alturas. La altura crítica, cuando igualamos fruta 1 y despejamos, queda como incógnita nuestra altura. Entonces nosotros queda la velocidad, queda el caudal partido en el área depende de la profundidad del agua y esa profundidad es nuestra incógnita, iteramos y despejamos esa altura. Y con eso obtenemos nuestra altura crítica. Si es que nuestra altura real del agua, ¿sí? ¿Perdón? Me pareció escuchar algo. Parece que a alguien se le desactivó el micrófono, algo así en bola. Bueno, entonces, si nuestra altura real es menor que la altura crítica, si nuestra altura real, la profundidad del agua, es menor que la línea roja, entonces tenemos un flujo supercrítico. Es decir, si calculamos el FRUT con la profundidad real, vamos a tener un FRUT mayor aún. Si nuestra altura real es igual a la altura crítica, entonces tenemos un flujo crítico, es decir, que la altura del agua sería igual que la línea roja. Y si nuestra altura real es mayor que la altura crítica, tenemos un flujo supercrítico, como el caso arriba. Nuestra profundidad real del agua es mayor que la altura que la línea roja. Aparte, también tenemos el cálculo de la altura normal, que es lo que le había mostrado antes, que se calcula utilizando la pendiente de fondo. Entonces nosotros tenemos la pendiente de fondo, que se puede calcular, es la pendiente que tiene al final el suelo, abajo. El caudal lo deberíamos tener, el U es para el sistema internacional, es 1, el N es el N de Manning, que ustedes lo buscan en tablas. El área y el radio hidráulico, ese también se puede calcular con las fórmulas que les he mostrado. Y se calcula con la pendiente de fondo. Nuestra altura real del agua se puede calcular con la misma ecuación, solo que utilizamos la pendiente superficial. Generalmente ese es un dato más complicado de obtener y nosotros utilizamos esta fórmula para obtener la pendiente superficial, más que a partir de la pendiente superficial obtener la profundidad. Pero en régimen uniforme, vale decir, cuando nuestra pendiente, aquí como en la parte de abajo, o más arriba, nuestra pendiente superficial es igual a la pendiente de fondo, nosotros podemos obtener tanto la altura normal como la altura real, que van a ser iguales por ser flujo uniforme, podemos utilizar la pendiente de fondo. Entonces, en caso de ser régimen uniforme, que les digan el régimen uniforme, entonces nosotros podemos calcular la altura normal y vamos a suponer que la altura real es igual a la altura normal. Eso con respecto a las fórmulas de las alturas. Y aparte, de nuevo, las fórmulas de energía, que nuevamente la energía es, al igual que en Bernoulli, se utiliza con la profundidad del agua, la velocidad al cuadrado partido en 2G. El término de presión se va porque estamos haciendo en la superficie del agua. Y si hacemos la energía entre dos puntos, hay que considerar la energía que se pierde por fricción, es decir, la pendiente de la superficie, y hay que considerar la pendiente de fondo, que es la pendiente que tiene el fondo, porque va ganando energía a medida que vamos bajando por la pendiente, pero también va perdiendo energía por la fricción. Que esta ecuación la vamos a usar en el ejercicio 2. Y aparte, agregué estas fórmulas que probablemente en el próximo taller, cuando le hagan calcular flujos uniformes probablemente, no van a tener un perfil como les había mostrado antes, que era un rectangular, o un triangular, o un trapezoidal, de forma simétrica, que ambos lados son iguales, donde se puede utilizar las fórmulas que les mostré. Probablemente tengan un, no sé cómo se llama la figura, pero que es rectangular a un lado y al otro lado tiene un ángulo, o puede ser que sea rectangular, y arriba tenga ángulo.
A ver si puedo dibujar algo así. Que una vez vi incluso en una prueba, un ejercicio así, que era un perfil, digamos, rectangular, y arriba era así. Entonces, si el agua iba acá abajo, yendo hacia la pantalla, no hay ningún problema, pero si es que iba acá arriba, ustedes tienen que considerar que hay un canal rectangular abajo y arriba hay un trapezoidal. Y eso les quiero mostrar un ejercicio así, que es bastante complejo, que es nuestro ejercicio 1. Aquí les dejo la fórmula cómo calcular la parte de los ángulos, porque al final, como tenía este dibujo, lo que se puede hacer es separar. ¿Cómo lo puedo hacer? Con lápiz. Podemos separar toda esta sección, que es rectangular, y la parte de arriba la podemos separar en una parte rectangular, y en una parte triangular, y otra parte triangular. Que eso al final es principalmente geometría. Y aquí se explica un poco cómo se calcula el T, que es la superficie del triángulo, es decir, la superficie de este tramo de acá. El A, que vendría siendo el área interna del triángulo, y P, que vendría siendo la pendiente, o sea, la pared, finalmente, que se utiliza para calcular el perímetro mojado. Que nosotros utilizamos el perímetro mojado, me parece que para la ecuación, para el radio hidráulico. Me parece. Sí. Para el radio hidráulico se usaba el perímetro mojado. Por eso también es necesario poder calcular eso. Que al final es geometría. Ustedes también pueden, deberían poder resolver esto. Entonces, ¿tiene alguna duda con respecto a la materia? Si no, le damos ahora con ejercicio 1. Bueno, el problema 1 es un ejercicio que salió en una tarea. Como dije ahora, a Oscar le gusta hacer cosas un poco más íntegras, que no sea solo calcular el eje hidráulico de una sección así, sino variar un poco, cambiar las profundidades y, no sé, hacer un poco más complejo el ejercicio. Entonces, probablemente sea, en el taller pueden meterles una sección que es una parte así media rara y la otra como similar a esto, pero más fácil de calcular. Entonces, nosotros tenemos un ejercicio que salió en una tarea del 2019, donde nosotros tenemos un caudal y tenemos una pendiente de fondo, que en este caso se escribió de esta forma, de 0,006. Las paredes son de mampostería, eso lo utilizan para sacar el N de Manning. Hay que determinar la altura crítica, la energía crítica, la altura normal y la energía normal para la sección de la figura. En caso de escurrimiento uniforme, es decir, régimen uniforme, nuestra altura normal es igual a la altura real. Entonces, ¿cuál es la complejidad de este ejercicio? Que nosotros no sabemos dónde se encuentra el agua. El lápiz, color azul. El agua podría venir, los 800 metros cúbicos puede ser que fluyan solo en la parte de abajo, puede ser que fluyan en esta sección de acá, o puede ser que fluyan acá arriba. Nosotros no sabemos eso. A mí me quedan dudas como, ¿desde dónde parte el agua? El agua fluye hacia, esto es una sección transversal. Viene de la pantalla. Ya entendí, es transversal. Ya, cacho. Sí. Entonces, nosotros no sabemos qué profundidad tiene el agua, porque podría ser que venga 1 metro cúbico por segundo y el perfil sea acá abajo y nosotros sea súper simple el ejercicio. Claro, eso también, a ver si tengo el taller del... taller 2020, 2004. A ver si parece que es más grande. Ya, en este taller, por ejemplo, lo tengo medio rayado. La pauta no. Que el profe puede ponerles una sección así, por ejemplo. No se alcanza a ver bien, pero al final tiene una parte rectangular y una parte triangular aquí al lado. Que al final es una versión más simple de esto, o podría ser de que sea rectangular abajo y arriba tenga ángulos,
alguna cosa así. Pero esto también es una sección transversal. Es decir, el agua viene hacia uno. Eso también es algo que, por favor, no se confundan con eso en las pruebas, cuando es un corte transversal o es una sección de que el agua va, o sea, longitudinal. Generalmente, si sube a ambos lados, es transversal. ¿Qué más? Eso. Entonces están los datos. Nosotros tenemos la pendiente de fondo, que nos la daban arriba. Tenemos el N de Manning, que es mampostería. Siempre se utiliza, o sea, Oscar siempre gusta hacer los canales que hacen las tareas de mampostería o de hormigón. Entonces, hormigón, valor normal es creo que 0,016. Mampostería es al final un hormigón con pedazos de piedra, como rocas incrustadas, para mejorar la resistencia del material, para que dure más. Tiene mayor fricción, por eso el N de Manning es un poco mayor, casi el doble de hormigón. Que esos son valores típicos que se los pueden aprender o tenerlos bien a mano. Y eso, sistema internacional, eso en verdad olvídenlo, siempre utilicen U igual a 1. Y bueno, para calcular esto, un sistema así complejo, nosotros tenemos que, no podemos decir, asumir que el agua va a estar acá arriba. Y calcular con toda esta sección nuestro radio hidráulico para usar Manning. Nosotros tenemos que primero ir caso a caso. Entonces, primero, las secciones que son similares. Entonces, nosotros sabemos que aquí hay un límite. Porque de aquí hacia abajo, da lo mismo si el agua está a esta altura o a esta altura acá abajo, la sección va a ser al final una especie de trapecio que se comporta de la misma forma. En cambio, aquí tenemos un escalón que ya cambia bastante el ancho de la base y cambia la pared lateral, la pendiente. Entonces, esta es otra sección. ¿Sí? Y finalmente tenemos entonces la condición si el agua se encuentra debajo de esta línea, debajo de los 4 metros, si el agua se encuentra entre los 4 y los 6 metros, o si el agua se encuentra sobre los 6 metros. ¿Ya? Entonces, nosotros partimos por la condición que solo se encuentra dentro de los 4 metros, porque no sabemos si se encuentra más arriba o no. Si es que nos pasáramos para arriba, asumiéramos de que es en la sección sobre 6 metros y se encuentra entre 4 y 6, nos va a dar, no sé, me imagino que va a tener un error en la fórmula. No lo he probado, la verdad. Pero para poder calcularlo de forma, ¿cómo se llama? Con supuestos, para ir, lo pueden meter incluso en un Excel esta cosa. Pueden meter la fórmula y ven, primer supuesto, nuestra profundidad del agua es menor que 4 metros. Entonces nosotros consideramos que es un canal, a ver, no lo voy a dejar encima, sino este mismo, consideramos que es un canal gigante que tiene esa sección. Entonces nos olvidamos esta parte acá, entonces nosotros consideramos las condiciones de acá abajo, las paredes laterales, y consideramos que el canal es infinitamente profundo. Calculamos cuál es la altura crítica y la altura normal, considerando el flujo, y si esa altura normal o crítica nos da mayor que los 4 metros, entonces sabemos, es decir, si es que el canal fuese de la forma de abajo, el agua estaría acá arriba, nosotros sabemos que no cumple en la sección de abajo. No sé si me explico con eso. Por favor, interrúmpame si es muy complejo, si no lo explico bien. Disculpa una cosita. ¿Sí? Lo de las áreas es lo que tú dijiste antes, de ir separando en triángulo y cuadrado y rectángulo y todo eso, ¿no? Lo del A sub y C. ¿Esas triple sumas? A sub y C. ¿Dónde? Como a la izquierda, ¿eso? Para ¿Esto? sacar esa, sí, para sacar eso es básicamente lo que tú habéis dicho de separar como en triángulo y cuadrado. Sí, justamente. Ah, ya. ¿Y el T lo cacho qué? Ese no lo cacho, ¿qué es? El T. ¿Qué cosa? ¿Qué es el T mayúscula abajo del área? El T mayúscula es la superficie que se encuentra arriba del triángulo, por así decirlo. Arriba del triángulo Ah, es ya. la superficie libre del agua, es la superficie de agua en contacto con el aire. Entonces nosotros tenemos una parte que está arriba del triángulo, una parte que está que es la superficie del rectángulo y otra del triángulo. Ya, ¿y este T está en metros cuadrados también? O sea, ¿es unidad de área? No, es lineal. Ah, es metros. perímetro, por así decirlo. Sí. Ah, ya. Es al final una superficie, una línea recta.
Igual que el perímetro mojado. El perímetro mojado vendría siendo todo lo que está mojado en la pared, que también es en metros. Lo único en metros cuadrados es el área. El radio hidráulico, todo eso son unidades solo en metros. Bueno, entonces nosotros suponemos que la altura es menor a 4 metros, como dijimos, y calculamos primero la altura crítica. Igualando fruta 1. Vuelvo a escribir la ecuación como velocidad, que es caudal partido en área, G área partido en T, donde nosotros tenemos que calcular el área y el T, que la superficie libre, que no la tenemos. El T también se conoce como BS, me parece, lo tenéis escrito acá arriba, les dejo un pequeño resumen. T también se conoce como BS. B0 es B de la base y BS el ancho superficial. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, para calcular el área, nosotros utilizamos lo que vimos acá arriba, donde nuestra incógnita, nosotros no sabemos cuál es la profundidad. Estamos suponiendo que es menor que 4 metros, pero no sabemos cuál es y queremos calcularlo. Entonces, dejamos el área de acá, lo dejamos en función de la profundidad crítica, en este caso, porque la queremos usar para calcular fruta igual a 1, la altura crítica. Entonces, esa es nuestra incógnita, no la tenemos, y tenemos el K, que vendría siendo nuestra pendiente lateral. Aquí le explico cómo se calcula. Lo mismo le había mostrado en la ayudante anterior, que nosotros tenemos nuestra pendiente de fondo, que es esta de acá arriba, que no hay que confundirla con la pendiente lateral de las paredes del canal. Y esa pendiente lateral se conoce generalmente como K, que vendría siendo la base partido en la altura de la pared del muro, ¿sí? Y nosotros, para obtener ese K, tendríamos, por ejemplo, si A fuese 2 y B fuese... Si A fuese 2 y B fuese 3, nosotros, para obtener K, necesitamos que A sea 1, por así decirlo. ¿Y este B a qué corresponde? Para calcularlo, se hace relación de triángulos, entonces se divide B en A, es decir, 3 partido en 2, y obtendríamos que K es 1,5 o 3 medios. Y después ese K llegamos y lo metemos en las fórmulas que les dejé aquí expresar. Entonces ténganse un pequeño resumen de cómo se calcula al final un área rápido, lo pueden calcular ustedes mismos también, incluso con seno y coseno y todo eso, pero teniendo la tabla rápido puede ser más simple para algunos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 y 1, es decir, que A vendría siendo 2 y B es 1, y necesitamos que la relación sea 1 a X, entonces, o 1 a K, entonces se divide 1 en 2 y nos va a quedar 1 medio, entonces nuestro K vendría siendo 1 medio. Por eso, nuestro K1, que corresponde al K a la pared de la izquierda, estamos dividiendo 1 dividido en el 2. ¿Ya? Y lo mismo para el otro lado, nosotros necesitamos el K de la pared de la derecha. Para eso nosotros dividimos el 1, que está abajo, lo dividimos hacemos la relación de triángulos, de 1 dividido en 1.5, y obtenemos así el segundo K, que vendría siendo 1 partido en 1.5, o 0,6 periódico. Eso, no son alturas reales, no significa que el muro sea de 1,5 metros de alto y 1 de ancho, son proporciones. Teniendo estas proporciones, las escalamos para que sea unitario en la altura y obtenemos con eso, la podemos meter en la fórmula y reemplazamos para calcular el área, donde dejamos, como dije, incógnitas los I, el K lo tenemos. Entonces, para calcular el área de este triangulito de acá, no sé si se alcanza a ver, ahí es la 1, que es lo primero que estoy calculando,
es el área de un triángulo que vendría siendo nuestra altura por el ancho, es decir, la altura por el ancho partido en dos, ya resumido, donde la altura es nuestra incógnita, más el área del rectángulo que se encuentra aquí debajo, que el área del rectángulo obviamente es la base, que tenemos 15, por nuestra profundidad, que es nuestra incógnita, y de nuevo un triángulo al otro lado que tiene otra pendiente al final. Entonces con eso dejamos el área en función de nuestra incógnita, que vendría siendo I crítico. Nuevamente hacemos lo mismo con T, que vendría siendo nuestra superficie, vendría siendo la línea celeste. Entonces, para obtener la línea celeste necesitamos el T1, que es la superficie del triángulo, del rectángulo y del otro triángulo. Con eso usamos las ecuaciones que les había dejado acá arriba, de la T. Entonces, nuestra incógnita por la pendiente, más nuestra base, porque la altura de la superficie de un rectángulo es igual al ancho de la base, más 15 metros, más nuevamente la superficie del otro triángulo. Con eso tenemos nuestro T, que obviamente todo queda en función, como incógnita, nuestra profundidad, que es la que queremos despejar. Ingreso todo esto dentro de esta ecuación y la resolvemos. Eso lo pueden hacer también en Excel, con buscar objetivo, que este valor de igual a 1, y con eso obtienen, iterando sobre el I crítico, y con eso obtienen I crítico. Nosotros podemos ver que nuestro I crítico es mayor que los 4 metros. Entonces, nuestra suposición original que habíamos dicho antes es que I crítico es menor a 4 metros. Entonces, sabemos que no cumple. Ahora, entonces, ya que no cumple, nosotros queremos seguir sabiendo cuál es nuestra altura crítica, que nos habían preguntado por el enunciado. Entonces, seguimos calculando. Ahora suponemos que está entre 4 y 6 metros. Volvemos a hacer toda la fórmula para calcular la altura crítica, FRUT igual a 1, nuestra del triángulo A, 4, a ver, lo tengo separado en K1, K2, K3. Ya, K1 vendría siendo del triángulo de acá abajo, que de nuevo tenemos las mismas proporciones. K2 vendría siendo del triángulo acá, y podemos ver que ese triángulo sigue compartiéndose, la misma sección de abajo se sigue compartiendo para arriba, el mismo pendiente. Entonces, por eso seguimos con el mismo K, y calculamos el otro K, que vendría siendo esta pared de acá arriba, que es 1 a 1. Nuevamente, calculamos el área, donde ahora tenemos muchas más áreas. En esto tienen que ser ustedes muy ordenados. El área del triángulo de este chiquitito, que ahora sí se puede calcular completo, porque sabemos que nuestro I está sobre los 4 metros, entonces este triángulo chico se puede calcular al tiro, 4 metros por el ancho, que vendría siendo... aquí lo calculo directamente, donde ya ingreso directamente los 4 metros. Estoy haciendo I crítico. Miento. A4 I crítico. Ya. Eso se me fue. Este área de acá arriba, el A1, nosotros estamos tomando I crítico, que es desde el fondo hasta acá arriba, ¿sí? Entonces, esta área chica no puedo hacer nuestra profundidad, porque aquí esta profundidad de acá es la profundidad total menos los 4 metros. Entonces, por eso hago el I crítico, que es nuestra profundidad total, nuestra incógnita, menos los 4 metros. Lo mismo para esta parte de acá. Y así calculo el área 2, por ejemplo, también. El área 2 vendría siendo nuestra profundidad total menos los 4 metros por el ancho, que vendría siendo los 2 metros. Y eso mismo también lo multiplico por el rectángulo que se forma acá arriba de este triángulo, donde nuestro ancho vendría siendo el T de la sección de abajo. Y bueno, todo eso. Ustedes ya deberían estar entendiendo cómo se continúa con esto. Igual les recomiendo hacerlo porque he visto estos ejercicios y siempre se confunden con estos anchos. Hay distintas formas de calcular esta geometría, obviamente. Ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran,
pero intenten realmente hacer un ejercicio así para poder llegar, para ver si es que realmente las geometrías que están tomando la están considerando bien o no. Les recomiendo hacer este ejercicio, terminarlo. Bueno, lo que pasa con esto, seguimos nuestro nodo crítico, despejamos, igualamos, iteramos y nos da sobre los 6 metros que habíamos considerado. Aunque sea un poquitito más, se encuentra por sobre la línea roja. Entonces, no sigue sin cumplir. Entonces, seguimos con el I crítico sobre 6 metros. Y ahí de nuevo calculamos todas las áreas que se forman. Nuevamente, esto lo podemos dividir de nuevo en secciones. Aquí, considerar esto como áreas distintos, como quieran ustedes. Pero, importante, se calculan las áreas y con eso se obtiene la área total, la superficie libre, que vendría siendo la línea celeste. Y con eso hacemos la iteración y vemos que nuestro nuevo I crítico, como ven, en cada caso el I crítico daba distinto, porque estábamos considerando como si el canal se comportase distinto. Originalmente nosotros estábamos considerando que el canal era así. Después consideramos que el canal era así. Y finalmente estamos considerando que el canal es como es realmente. Por eso nos dan alturas críticas distintas. Las alturas críticas dependen del área que estamos considerando. Y el área va cambiando a medida que cambiamos la altura, en este caso. Y con eso finalmente obtenemos la altura crítica y vemos que cumple con la condición que nos habíamos dicho de sobre 6 metros. Nuestra altura crítica es mayor que 6 metros. Ahora, ¿cómo se calcula la energía crítica? Bueno, la energía crítica es... tengo que demostrar que les quedé viendo la ayuntía del semestre, de la ayuntía pasada. El gráfico de energía. Nosotros tenemos acá un gráfico de energía, si lo pueden ver. Nosotros podemos calcular la energía, como le había mostrado, que es la profundidad del agua más la velocidad al cuadrado partido en 2g, y se comporta aproximadamente de esta forma, donde abajo el eje X vendría siendo la energía y la altura vendría siendo la profundidad del agua, el I, o el H, también conocido como H. Y nosotros tenemos una energía mínima, que vendría siendo la E crítica. Esa energía mínima se obtiene cuando la profundidad del agua es igual al punto crítico. No puede tener menos energía el agua que cuando se encuentra en ese punto crítico. Le había mostrado una fórmula de cómo calcularlo cuando es rectangular, pero en canales normales, cuando tenemos secciones raras, la energía crítica se obtiene utilizando la misma fórmula de profundidad, utilizando la altura crítica que habíamos calculado anteriormente, partido, o sea, por la velocidad al cuadrado partido en 2g, donde nuestra área, de nuevo usamos el área total de la sección. En este caso lo podemos calcular, ya tenemos la altura crítica, reemplazamos, obtenemos el área, y con eso obtenemos nuestra energía crítica. Y esa es la energía mínima que puede tener nuestro canal. Importante, energía crítica es igual a la energía mínima. Bueno, después podemos volver a hacer exactamente el mismo procedimiento con las alturas normales. Ahora, para las alturas normales, nosotros ya no calculamos el flut igual a 1, sino usamos la ecuación de Manning. Nosotros tenemos el caudal, que nos habían dado por enunciado, 800 metros cúbicos partido segundo. Tenemos la ecuación de Manning y dejamos como incógnita el IN. El área, de nuevo, calculamos el área de la sección, porque de nuevo estamos considerando que es menor. La altura normal puede ser menor o mayor que la altura crítica. Entonces, de nuevo, no podemos asumir de que es mayor. Si ustedes están corto de tiempo en la prueba y tienen una idea de dónde está la altura normal, entonces llegan y toman al tiro la sección completa y calculan el área, y si les da, está bien. Pensándolo. Sí, pero intenten no hacerlo así. Podría generar un problema, pero es la forma más rápida. Si tienen tiempo, calcúlenlo por paso a paso y calculan el área nuevamente, el perímetro mojado. Para calcular el radio hidráulico es el área a partir del perímetro mojado. Por eso les expresé cómo se calcula la sección del triángulo
sección lateral, la hipotenusa. Y el perímetro mojado, se lo dejé también expresado en colores acá, es la parte que se encuentra mojada de la altura del agua. La altura normal del agua que estamos considerando es la línea celeste. El perímetro mojado es solo las paredes, no la superficie. Entonces, con eso se calcula el perímetro mojado, que de nuevo lo dejamos en función de la incógnita, que no sabemos, el radio hidráulico es la división de ambos, y hacemos teniendo ambas cosas, como incógnita solo nos queda la altura normal, iteramos, también metiendo toda la ecuación a un Excel, función objetivo, y obtenemos que nuestra altura normal es de 6.2 metros, por lo tanto no cumple. Volvemos a hacer de nuevo las áreas para la siguiente sección. Vemos que de nuevo no cumple. Volvemos a calcular todo, ahora considerando la altura máxima. De nuevo calculamos el área. Es una ecuación gigante, no muy bonita. Y vemos nuevamente que nuestra altura normal da mayor que la condición que habíamos dado de 6 metros y que sí cumple. Aparte, podemos ver que nuestra altura normal vendría siendo mayor que la altura crítica, me parece. 6.3 y 6.35. Muy poca diferencia, es decir, casi un flujo crítico, pero todavía se encuentra por sobre la altura crítica. Más adelante, no lo he contado, pero existe también una clasificación, una es flujo subcrítico y supercrítico, y otra cosa que es bastante similar, que es pendiente fuerte y pendiente suave. Lo vamos a ver más adelante cuando cambiemos a tipo de pendiente, la próxima clase también lo van a ver. Subcrítico y supercrítico se refiere comparando la altura real con la altura crítica, y flujo pendiente fuerte y pendiente suave es la misma comparación, si es mayor o menor, pero comparando la altura normal con la altura crítica, ¿ya? En este caso tenemos flujo uniforme, es decir, nuestra altura real es igual a la altura normal. Entonces, al ser nuestra altura real esta, mayor a la altura crítica, podemos decir que es flujo subcrítico. Si no fuese un flujo uniforme y esa fuese nuestra altura normal, nosotros no sabríamos cuál es nuestra altura real todavía, pero podríamos decir que es pendiente suave, porque la altura normal es mayor que la altura crítica. Lo voy a repetir más adelante en la próxima ayudantía, así que todavía no se preocupen por eso, pero les dejo como para que más adelante no se confundan con esos cuando los nombren, o que ya les suene lo que es. Bueno, nosotros con eso podemos, tenemos la altura normal, y con esta altura normal, aquí les dejé expresado las áreas, el perímetro mojado, el radio hidráulico, por si lo quieren calcular, y calculamos la energía. Entonces, calculamos la energía finalmente, utilizando la ecuación de energía, donde nosotros reemplazamos con el área, y obtenemos una energía de 8,39 metros. La otra energía, ¿cuánto daba? 8.395 y esta da 8.397. ¿Vieron? Da un poquito mayor. Es decir, si nosotros tenemos aquí el gráfico, nuestra energía crítica era el S, y nuestra altura ahora nos estará dando del punto crítico hacia arriba. Les voy a explicar este gráfico un poco mejor en algún momento. Pero sí, nos da un poco mayor la energía porque nos da la altura mayor al punto crítico. A ver si lo puedo abrir el gráfico. Te voy a explicar el tiro. Considerando que ese es nuestro gráfico, si nuestra altura real fuese igual a la altura crítica, esa es nuestro IC, y eso nos da E crítico. Y ahora nuestra altura normal nos da un poco mayor que IC. Entonces, en efecto, tiene que dar una energía un poco mayor que la energía crítica. Como dije, si en algún caso les da una energía menor que la energía crítica, que vamos al siguiente ejercicio, entonces tienen un problema. Pero nunca puede dar menor que la energía crítica. ¿Qué más?
Eso. Ya, sigamos con el siguiente ejercicio, me parece. Bueno, aquí de nuevo la conclusión, debido a que la altura normal es mayor que la altura crítica, la pendiente se considera suave, altura normal, y al ser, por lo tanto, es más probable que exista un escurrimiento subcrítico. Si fuese régimen uniforme, es decir, nuestra altura normal es igual a la altura crítica, o sea, nuestra altura normal es igual a la altura real, entonces tenemos un escurrimiento subcrítico. Eso. Hagan el ejercicio y ahí puede ser que les salgan un par de dudas, pero resuélvanlo y es bastante complejo, si sé, puede tomar un poco de tiempo, pero les recomiendo sobre todo si es que en el taller sale algo así y ustedes lo pueden calcular directamente ahí, me pueden preguntar también si les dio bien el resultado y si está bien, listo. Y en la prueba tampoco va a ser algo más complejo que eso. Generalmente las pruebas van a ser temas rectangulares y cosas que pueden usar con la fórmula de esto. Bueno, el problema 2 es un poco más como mecánica de fluidos al final, porque no es tanto cálculo o sea, sí calculamos la profundidad del agua, pero es como un poco más conceptual, de fórmulas al final. Nosotros de nuevo tenemos un canal. En este caso, este perfil es un eje longitudinal, es decir, el agua escurre en esa dirección. Nos dicen que es un flujo uniforme, es decir, nuestra altura real, nuestro H o nuestro I es igual al IN o HN. El ancho del canal de 3 metros y una pendiente de 0,3%, es decir, 0,3 partido en 1000, o sea, en 100. Entonces, si se encuentra un peldaño en la arista redonda, explica un poco eso, de una altura Z de 10 centímetros, es decir, la altura de este peldaño, es decir, es como si fuese un tronco atravesado, se sabe que la energía varía de acuerdo a lo indicado en la figura. Se pide que clasifique el eje hidráulico. Siempre los ejercicios van a ser así en canales. Lo primero es clasificar el eje hidráulico, es decir, calcular la altura normal, la altura crítica, compararlo con la altura real. Y después, ustedes, es decir, para la 1, se olvidan del escalón, solo clasifican como si no hubiese escalón, como si no hubiese una caída, como si no hubiese una compuerta, como si no hubiese un vertedero. Ustedes llegan y consideran la fricción para calcular con Manning la altura normal y consideran las dimensiones para obtener la altura crítica con Fruit. Después, recién para la siguiente pregunta, ahí sí empiezan a considerar el escalón y en este caso indique cuál de las 3 secciones se produce la altura de flujo uniforme. ¿Ya? Esto es volviendo al caso que le había mostrado de la imagen, a este caso. ¿Sí? Ustedes van a tener cambios de pendiente en las tareas y en las pruebas también. Les va a ser como el canal que viene de esa forma y después hay un cambio de pendiente así, o el que el canal viene así y así. Y ustedes tienen que decir qué es lo que va a ocurrir en eso. Tienen que analizarlo de la misma forma. Entonces, ¿cuál de las 3 secciones se produce una altura de flujo uniforme? Para saber eso, ustedes necesitan determinar en la parte A si es un flujo subcrítico o supercrítico. Porque, como había dicho, dependiendo de si es subcrítico o supercrítico, van a saber si es que antes de este escalón, en este caso, va a ser flujo uniforme, es decir, que la altura real va a ser igual a la altura normal, o después. ¿Ya? Entonces, si fuese flujo supercrítico y existe un escalón, ese escalón va a afectar hacia aguas abajo. Entonces, y aguas hacia arriba, no. Entonces, antes del escalón, si es supercrítico, antes del escalón van a tener un flujo uniforme. Y si es subcrítico, que es el caso de arriba, ustedes van a tener, el escalón va a afectar el agua, pero lo va a afectar hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, si tienen escalón, van a tener un flujo uniforme del escalón hacia abajo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que primero clasificar el eje hidráulico.
Aquí de nuevo aparece el resumen de los datos. Nosotros tenemos un Manning de 0.18 porque dice que es de hormigón, me parece. Rectangular, de hormigón. El ancho basal, pendiente de fondo, 0,3% es 0,3 partido en 100. El peldaño hay que pasarlo siempre a metros. Y clasificamos el eje hidráulico. Para calcular el eje hidráulico, decía que era rectangular, me parece. Para calcular el área, es nuestra altura del agua partido, o sea, multiplicado por el ancho. Con eso nosotros tenemos no nos dan el caudal. Y obviamente para calcular el fruit, ustedes necesitan la velocidad, que esa depende del caudal. Y lo único que nos dan es la altura. Si tenemos la altura, de nuevo Manning, con altura podemos calcular el área, y teniendo el área podemos calcular, y la pendiente de fondo podemos calcular el caudal de este. Entonces, nosotros calculamos el área, calculamos el perímetro mojado, con eso el radio hidráulico, nuestro ancho superficial es igual al ancho de fondo, dado que es un canal rectangular, y con eso obtenemos nuestro caudal. Recuerden, el U es 1 al ser un sistema internacional. Las unidades solo son para que calce lo de caudal. Y con eso obtenemos un caudal de 4.7 metros cúbicos partido segundo. Teniendo este caudal, nosotros podemos entrar a calcular la altura crítica, podríamos calcular directamente el flut con ese caudal, o podemos calcular la altura crítica. Yo siempre les recomiendo calcular la altura crítica. Entonces, para calcular la altura crítica, flut igual a 1, hacemos de nuevo la ecuación, dejamos como incógnita que estamos buscando la altura crítica, esa es nuestra incógnita. Calculamos todo, sabemos que nuestro ancho superficial, nuestro T, es igual al ancho de fondo. Y al ser rectangular, nosotros podemos usar esta ecuación. Recuerden, esta ecuación es una despejada de esto solo para canales rectangulares. Si dicen el rectangular, entonces utilicen esta ecuación y les sale más rápido calcular la altura crítica. Teniendo la altura crítica, o sea, ahora tenemos la altura crítica de 0.6 metros, la comparamos con nuestra altura real, ya que dicen uniforme, entonces nuestra altura real es igual a la normal, que es 0.8. Nuestra altura real del agua va por sobre la altura crítica. Y al ser esto, sabemos que es un flujo subcrítico, lo que dice en la conclusión acá. Y al ser subcrítico, nosotros tenemos la condición de acá arriba. Al ser la condición de acá arriba, nosotros sabemos que después del escalón, en este caso la compuerta, pero en el caso del ejercicio el escalón, después del escalón vamos a tener un régimen uniforme. Uniforme, como dije, la altura real del agua igual a la altura normal. La altura azul igual a la altura verde, a la línea verde. Entonces, con eso nosotros tenemos de estas tres alturas que nos están preguntando, con eso sabemos cuál es esta altura. Porque nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando acá, porque aquí tenemos una profundidad que no conocemos. Arriba del escalón tampoco sabemos qué altura tenemos, y solo sabemos qué altura hay acá, al ser flujo uniforme. Por ser flujo uniforme, nos están dando la altura en el enunciado. Y al ser subcrítico. Si fuese un flujo, como dije, supercrítico, que también he visto este mismo ejercicio que da supercrítico, nosotros, si fuese supercrítico, el peldaño afectaría lo que pasa abajo, pero no lo que pasa arriba, entonces tendríamos la altura de arriba. Si tienen dudas con eso, ¿verdad? Háblenme y pregúntenme por eso. Bueno, conociendo eso, nosotros tenemos nuestra altura 3. No sé cómo la llamen esto, pero sí. Bueno, la pregunta B, indique cuál de las tres secciones indicadas se produce en una altura de flujo uniforme. Lo que les acabo de explicar. También lo tengo descrito, por si lo quieren leer directo en el enunciado. Pero aquí dice, dado que es un régimen subcrítico, entonces la altura del flujo uniforme se obtiene en la sección 2. Entonces ¿cómo llamé estas cosas? Ya. Llamé esto sección 1
2 y esto es la sección 0, me parece. Bueno, entonces nuestra altura 2 es igual a la altura normal, es igual a 8 metros, por las condiciones que les había explicado. Eso lo van a ver en verdad todo el rato, cuando tengan cambios de sección, todos los tipos de cambios de sección que haya. Bueno, ahora nos queda determinar cuáles son las otras dos alturas. Y para calcular estas dos alturas, nosotros necesitamos usar las ecuaciones de energía. Se utiliza generalmente la ecuación de energía cuando nosotros analizamos tramos muy cortos del canal. Estamos analizando de, digamos, casi que no hay distancia entre este punto y este punto. Entonces, la energía es muy poquitita. Va a variar un poco por la pendiente fondo. Incluso podría ser que les den un enunciado sin pendiente fondo o de forma despreciable, porque entre este punto de acá y este punto de acá es tan corta la distancia que no hay ganancia de energía por desnivel, aparte de la energía por el escalón mismo. Porque si pueden ver, la diferencia del escalón es mayor, mucho mayor a la pendiente de fondo. Entonces la pendiente de fondo pasa a ser prácticamente despreciable. Bueno, entonces nosotros calculamos la energía en el punto 2, que es el que conocemos. Calculamos la energía. Y con la energía nosotros podemos, utilizando, lo tengo acá mismo arriba, nuestra ecuación de energía, nosotros utilizamos esta para obtener la energía abajo, después del escalón, y con eso podemos utilizar la energía encima del escalón y antes del escalón. Uno siempre va paso a paso, no puedes calcular, no se puede calcular, a ver, el dibujo, no se puede calcular esta altura si no se conoce la altura justamente antes de esa, ¿sí? Si tenemos la altura de abajo, de bien abajo, podemos calcular la que viene justo detrás de esa y después, a partir de esta, podemos calcular la que viene detrás de esa. No se puede calcular esa en función de esa, ignorando el escalón, porque le daría de hecho las mismas alturas. Eso también lo vamos a ver cuando veamos cálculo de eje hidráulico, también, siempre paso a paso para atrás. Entonces, nosotros calculamos la energía y con eso calculamos la otra energía, la siguiente energía, que vendría siendo la energía, vamos a borrar todo esto, 1, punto 2, o sea, punto 0 y punto 2. Entonces, al tener esta energía de acá, la energía siempre un poco mayor, porque también incluye la velocidad, mayor altura real, calculamos cuál es la energía acá. ¿Sí? Esa energía, o sea, la energía acá la tenemos, y esta energía es prácticamente igual, no sabemos cuál es la profundidad, pero sabemos cuál es el delta Z que hay. Y no hay pérdida por fricción porque el tramo es muy cortito. Si fuesen tramos más largos, hay que considerar fricción también. Entonces, nosotros tenemos la energía y queremos obtener nuestra energía 2. Para obtener nuestra energía 2, nuestra energía que está más atrás, está el peldaño más arriba. Es decir, consideraría, tiene la energía potencial extra del escalón, pero la razón por qué es negativo es porque esa agua todavía no tiene la energía incorporada. Nosotros estamos hablando de la energía incorporada del agua. Por eso tampoco cuando calculamos la energía estamos incluyendo el Z, porque esa energía potencial del agua no es intrínseca, no es una energía que está sintiendo el agua en ese momento. Esa energía se va ganando a medida que va avanzando. Es decir, cuando va avanzando, está perdiendo altura, está bajando, entonces está ganando esa energía lo que baja en altura. Entonces, si vamos para atrás, nosotros estamos, si uno empujase el agua para atrás, tendríamos que meter esa cantidad de energía. Por eso es negativa. No sé si se explica, pero si nosotros estamos yéndonos para atrás, el delta Z se va restando.
Es decir, se le quita esa diferencia de altura, al aumentar de altura, obviamente. Entonces nuestra energía 2 menos el delta Z vendría siendo 0,898. ¿Sí? Suena bien. Pero como dije originalmente, nosotros tenemos que siempre revisar este gráfico, porque nuestra energía no puede ser menor que la energía crítica. Cuando tienen este tipo de ejercicios, ustedes tienen que calcular la energía crítica. La energía crítica se calcula con el I crítico que tenemos para el canal, y obtenemos que nuestro I crítico es de, o sea, E crítico es de 0,95. Y vemos que la energía crítica, es decir, la energía mínima que puede tener la sección, es mayor que la energía que calculamos por la diferencia del escalón. Entonces, nosotros tenemos que, el tiro pueden decir, oh, aquí hay un problema. Yo habría llegado probablemente a eso en la prueba y no habría sabido cómo seguir, pero les explico por eso cómo se sigue con esto. Ustedes llegan y asumen de que la energía arriba del escalón, ya que en teoría si calculan esta energía a partir de esta energía, les va a dar menor que la energía crítica. Entonces, ustedes tienen que suponer que aquí haya energía crítica, porque él no va a perder más energía que la energía mínima que se puede tener. Entonces, al no cumplir con la energía crítica, como que el agua se va a empezar a acumular hasta tener la altura o velocidad suficiente para llegar a esa altura de energía crítica. Entonces, al ocurrir eso, nosotros imponemos que arriba del escalón tenemos energía crítica, ya que la energía teórica que debería haber arriba es menor que la crítica, entonces asumimos que energía crítica. Y al tener energía crítica, la única altura que cumple con la energía crítica es nuestra altura crítica. Entonces, arriba del escalón tenemos una altura crítica. Eso es sin considerar el escalón, es decir, de aquí hasta acá. Entonces, con eso nosotros tenemos nuestro I0. Tendríamos, en el dibujo, tendríamos esta altura ya y tendríamos esta altura ya. Entonces, teniendo esta altura, podemos ir más atrás y calcular la nueva altura, que es nuestra tercera altura, nuestra incógnita, que es el punto 1. Para eso, nosotros volvemos a hacerlo de energía, calculamos, y la razón por qué les quise hacer este ejercicio también es porque al despejar de la ecuación de energía nuestra altura, porque de nuevo volvemos a hacer esto, en este caso le estamos sumando de nuevo al escalón, la diferencia de altura, porque estamos yendo de aquí hacia acá, pero estamos bajándole el escalón, entonces aquí el agua va a ser más profunda, tiene mayor energía que esta de acá, el escalón le quita energía, al subir el agua perdería esa energía, entonces aquí tiene esa energía y este punto tiene menos energía que este por subir el escalón. Eso, y este punto de aquí, el punto 2, tiene mayor energía que el punto 0 porque bajó el escalón. Entonces, por eso le sumamos de nuevo el delta Z. Eso es algo que, si ustedes hacen este ejercicio, se tienen que acostumbrar también un poco, cuando se suma y cuando se resta. Y obtenemos nuestra energía 1, que vendría siendo 1.05. Entonces, ahora, teniendo la energía, nosotros podemos despejar de la ecuación de energía nuestro I1, porque tenemos la base, tenemos 2G, tenemos caudal, y obtenemos con eso nuestro I1. La razón por qué les dejé este resultado es porque podemos ver que de esta ecuación, si uno lo mete a la TI o lo mete a Wolfram Alpha, en Excel no, el Excel lo hace de forma numérica y solo le va a entregar un resultado, pero podemos ver que hay 3 resultados. Entonces, para aquellos que lo resuelvan en Excel y obtienen el resultado, ustedes van a tener estos 3 resultados y no van a saber cuál elegir. Obviamente el negativo no puede ser, ese queda descartado al tiro, pero en Excel solo van a tener un resultado y ustedes tienen que saber si es que ese resultado está bien o no. ¿Por qué? Nosotros sabemos que nuestro canal es subcrítico, de dependiente suave. Entonces, nosotros, en el gráfico de energía, nosotros nos queremos quedar en la misma sección. A ver, de nuevo el gráfico de energía. Esta es la línea. Todo lo que está aquí arriba
es subcrítico y todo lo que está acá abajo tiene harta energía, mucha velocidad y baja altura, mucha velocidad. Y esto acá arriba tiene mucha altura para la misma energía, por así decirlo. Es decir, tiene menos velocidad. A ver. Entonces, ¿con cuál se tienen que quedar? Nosotros estamos hablando todo el rato de que tenemos poca velocidad, por ser subcrítico, tenemos poca velocidad y alta profundidad. Entonces, por eso nos tenemos que quedar con la altura que es mayor que la altura crítica. Nuestra altura crítica habíamos calculado arriba que es 0.633. Entonces, ¿cuál de estos dos es mayor que la altura crítica? Este de acá, el de abajo. Entonces, si en Excel se queda con un 0.46, tienen que Excel al calcular de forma numérica se queda en rango del valor que ustedes le dieron. Entonces, para llegar al resultado, les recomiendo en las iteraciones partir con la altura normal. Si ustedes ponen la altura normal, esta que teníamos arriba, 0.8, que dan por enunciado, al iterar lo más probable es que les lleve al 0.88 antes de converger al 0.46. Pero como sea, cuando lleguen al resultado y vean que se cumple con la misma condición que tenemos, subcrítico, es decir, nuestra altura final que nos da es mayor que la altura normal, al igual que todo el sistema, entonces nos quedamos con ese resultado. Si es que da el valor, si es que les diese ese valor de acá, entonces ustedes se dan el valor inicial para iterar, al buscar el objetivo, se dan un valor más grande. Y con eso va a converger a esto. Si se dan un valor negativo, les va a dar un valor negativo. Si se dan un valor chiquitito, les va a dar el del medio. Y si se dan un valor grande, les va a dar el valor de abajo. Como dije, recomiendo como referencia en Excel al iterar poner la altura normal, sino para evitar llegar a resultados distintos. Eso, si hacen este ejercicio y tienen dudas, de nuevo, si no les da con esa recomendación que les di y les dan los valores negativos o alguno de esos, puedo buscar otra solución. Pero vamos a ver estos ejercicios similares con compuertas y cosas así, también se resuelven de esta forma. Entonces, van a tener que confrontarse con un problema así, sí o sí, en el taller o en la prueba. Así que no deben preguntar. Y lo dejamos hasta acá entonces. A ver.